A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, financiero, laboral. Pero como siempre, la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el entorno legal vigente. Quiero darle la bienvenida una vez más al doctor Antonio Trujillo, quien es presidente del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador, un experto en el ámbito contable y financiero. Antonio, te hemos tenido varias veces en casa y la verdad es que Tributación de hoy se siente totalmente complacido porque cuando la noticia y los temas de gran importancia para el ámbito empresarial, el ámbito personal lo amerita, pues ¿por qué no tenerte otra vez? Antonio, vamos a conversar sobre el marco regulatorio contable en el Ecuador y en el mundo. ¿Por qué queremos hoy conversar contigo? Porque hay importantes reformas, hablemos actualizaciones de los cuerpos normativos legales, y uno de estos es el cuerpo normativo tributario, que luego vamos a ir abordando un poquito más adelante, pero primero agradecerte tu presencia y pues decirte, Antonio, este marco regulatorio, tú al ser el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha, el Ecuador, un gremio muy importante, el más grande de los gremios contables del país, ¿cómo miras el que nuestro país se encuentre hablando hoy un lenguaje universal, un lenguaje uniforme sobre los temas de contabilidad? Bueno, muchas gracias, Cristina, por tu invitación. Un saludo a todos los televidentes, a todos los contadores, a todos los empresarios del Ecuador. Sin duda alguna, yo creo que ya era hora que el Ecuador tome una decisión como la que ha tomado el Servicio de Rentas Internas al pedir que todos los obligados a llevar contabilidad que no estén controlados por un ente específico que tenga su propia norma, apliquen NIP. En este caso, la NIP para pymes. Sin duda, el hablar un solo lenguaje todos va a ser más sencillo que nos comprendamos entre todos y sea mucho más fácil hacer negocios. Yo digo, éramos de esos pocos países en el mundo donde se hablaba diferentes idiomas y todavía hoy se sigue hablando 3 idiomas diferentes cuando solo se debería hablar uno. Tú acabas de topar algo importante que es lo que quería ir abordando, pero yo comparto totalmente contigo. Yo como primera profesión soy contadora, como segunda profesión soy abogada, pero yo siempre parto de que la contabilidad tiene que ser una contabilidad técnica basada en normas contables, basadas en principios, en políticas, que sea una contabilidad sana, que refleje lo que es nuestra realidad económica, nuestra realidad comercial y que definitivamente tenga un lenguaje que sea aceptado y hablado por todo el mundo. Y cuando hablamos de todo el mundo, estamos hablando de todos los organismos de control. Primero quiero hablar sobre el tema de qué es para que podamos ir abordando esta última reforma importantísima que acaba de salir el día de ayer, que es la actualización del reglamento del régimen tributario interno por la ley que salió de simplificación y progresividad tributaria, que todos recordemos que en el mes de diciembre esta ley tan importante salió, se publicó, hizo reformas a la ley del régimen tributario interno y hoy ya tenemos ese reglamento. Y ese reglamento topa un punto muy importante que es acerca de la contabilidad para los contribuyentes desde la óptica tributaria. ¿Qué debemos hacer? Antes de llegar a este punto fiscal, a esta reforma tan importante en el reglamento, que para mí es una reforma de gran trascendencia y por eso, te soy muy honesta, nos tocó cambiar
el orden del programa, teníamos la presentación de otro tema el día de hoy, pero esto amerita, porque amerita de una manera importante que le dé este punto de la contabilidad, la importancia de una norma contable dentro de un artículo tributario para que sea totalmente fácil de incluso controlar, revisar, determinar por el SRI y que todos hablemos un mismo lenguaje. Ahora, Antonio, vamos a hacer una explicación para todas las personas que nos están mirando y siguiendo en redes sociales. ¿Cuál es el lenguaje contable que el mundo entero adoptó? Salvo sabemos que los Estados Unidos, pero que viene en un proceso de ir a esta norma internacional. ¿Cuál es la lengua contable que hoy hablamos en el mundo entero y en el Ecuador? Y de ahí partamos para luego llegar a esta importante reforma tributaria. Sí, bueno, la mayor parte de países del mundo ya han adoptado como base técnica para preparar sus contabilidades a las famosas NIF, Normas Internacionales de Información Financiera. Estas normas básicamente que son emitidas por la Fundación NIF, cuya sede está en Londres, y son normas que adicionalmente son comentadas por todos los países del mundo, por todos los profesionales independientes que están sometidas frecuentemente a consultas y actualizaciones, y son normas que están siendo todo el tiempo discutidas, difundidas, informadas por la Fundación NIF. La Fundación NIF lo que ha hecho es emitir dos normas, una para empresas de interés público, que son las NIF Full, las Normas Internacionales de Información Financiera Full, entendiéndose como empresas de interés público aquellas que cotizan en bolsa, aquellas que captan recursos de terceros principalmente. Y por otro lado tenemos una norma simplificada, o sea, más sencillita, con un lenguaje más claro, con una traducción al español también mucho más entendible, que es la NIF para pymes, que tienen que aplicar en el mundo todas aquellas entidades que no son de interés público. Esto es, no cotizo en bolsa, y por ende tampoco capto recursos de terceros. Esto es, no soy una entidad financiera, una cooperativa. Siempre las entidades de interés público van a tener que aplicar la NIF Full. Y claro, todos los países de a poquito, en América, en Europa, en Asia, han ido convergiendo a las NIF. ¿Cuál es el objetivo final? Que el día de mañana todos a nivel global hablemos de un solo idioma, de tal manera que sea mucho más fácil establecer relaciones comerciales. Porque si yo entiendo como empresa 1 del país 1 cuál es la práctica comercial de la empresa 2 del país 2 que yo quiero hacer negocios, entonces es mucho más sencillo entendernos si los dos hablamos el mismo idioma. Yo creo que la contabilidad por fin se universaliza. Y yo creo que era un paso que el Ecuador tenía ya que dar. Ok, entonces cuando nosotros vamos a hablar de las compañías controladas por la Superintendencia de Compañías, yo apoyo y realmente estoy muy de acuerdo de que la Superintendencia de Compañías, a todas sus controladas, que yo creo que son de las decisiones más acertadas, pues decidió tener un lenguaje para sus controladas universal, internacional, que son la aplicación del conjunto de normas NIFS. En principio, pues sacó una resolución en donde establecía quiénes aplican NIFS completas o la norma full, como tú dices, y quiénes aplican NIFS para pymes. En el año pasado, en septiembre del 2019, la Superintendencia de Compañías vuelve a sacar una resolución para que se pueda hacer una transición de aquellas empresas, salvo con determinadas excepciones, de pasar de norma completa a norma pymes, porque creemos que esta norma pymes es la norma que debería aplicarse por la mayoría de las empresas ecuatorianas. ¿Qué opinas tú al respecto, Antonio? Yo creo que también era un paso importante que tenía que dar la superintendencia, porque no deja de ser la NIF Full una norma que está hecha para empresas muy, muy grandes y que requiere de que los procesos sean adaptados a estas normas, y por otro lado se requiere de mucha tecnificación. Con eso no quiero decir que la NIF para pymes sea una norma para empresas muy chiquitas, ¿no? No. También es una norma para empresas grandes. Pero claro, el pedirle a una pymes que aplique una norma que es mucho más compleja, siempre iba a ser para mí un problema, desde el punto técnico, desde el punto de vista económico. Yo creo que la decisión de la Superintendencia de Compañías fue muy buena. El que realmente no es de interés público, que aplique la norma que le corresponde, que en este caso es la NIF para pymes. Con lo que tú nos dices, y comparto plenamente, el estar aplicando la norma correcta,
la norma que corresponde, la norma que definitivamente va a lograr el objetivo de nuestros reguladores, el objetivo de los usuarios de estados financieros, de tener una información clara, oportuna, transparente, razonable y aplicando la norma correcta y concreta, pues va a dar esos frutos que hoy tanto necesitamos. Y comparto lo que tú dices, fue una de las cosas más importantes el estar con NIPS y el organismo de control pues también mire esta oportunidad de quienes estén aplicando esta norma que es muy compleja y hay que decirlo como es. Pasemos a una norma que no quiero decir sea una norma sencilla o fácil, pero una norma más adaptada a la realidad de nosotros. Ahora viene el tema tributario. El día de ayer se publica este reglamento, las reformas al reglamento de aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno que tenía que darse y que entendemos por la pandemia de la COVID-19. Qué interesante, el día de hoy hablábamos con un médico hace un minuto antes de entrar contigo al set y yo le decía, ¿qué es lo correcto decir? ¿El COVID-19 o la COVID-19? Me decía, es la COVID porque es una enfermedad que nace de un virus, obviamente. Por eso de la COVID-19, nosotros teníamos un reglamento pendiente, entendemos que ha habido muchas regulaciones, muchos decretos, una ley incluso que se aprobó, la Ley Orgánica de Apoyo Monetario, pero este reglamento nos estaba faltando. El día de ayer sale ya el reglamento, este reglamento tan importante que tiene la aplicabilidad de la ley, de las reformas que se hicieron por la Ley Orgánica de Progresividad y Simplificación Tributaria. Y hay un punto muy importante que como presidente del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador, y sobre todo por tu experiencia vasta como contador y financiero, que quiero dar lectura al artículo y quiero que me ayudes a interpretarlo, analizarlo, para que toda la gente que nos está mirando, todos los empresarios, todos los contadores incluso, miren esta normatividad que creo que va a ayudar mucho a todo el mundo. Dice, contabilidad, artículo 253,14, y dice contabilidad. Los contribuyentes sujetos al régimen impositivo para microempresas estarán obligados a llevar contabilidad y en los casos y en las condiciones previstas en la ley, este reglamento y la normativa expedida por los organismos de regulación y control. Sabemos que las microempresas, si son empresas, deben llevar contabilidad bajo los requisitos establecidos en ley y reglamento. Perfecto. Personas naturales. Las personas naturales de conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno y este reglamento que no se encuentren obligados a llevar contabilidad deberán mantener su registro de ingresos y gastos. Me encanta que ya se haya utilizado la palabra correcta, ingresos y gastos, con los requisitos establecidos en el artículo 38 de este reglamento. Espectacular. Sabemos que esto estaba ya normado, que quienes nos lleven contabilidad tenemos que cumplir con deberes formales porque así lo somos los contadores, así tenemos que apoyarles a los organismos de control haciendo un buen trabajo y conociendo qué es lo que estamos obligados. Y aquí viene una parte, y esta es la parte importante por la que tuve que reprogramar mi programa para que la gente sepa que hoy por hoy tenemos esta regulación que está en la ley tributaria, en su reglamento específicamente, y es la parte que quiero que tú me digas qué opinas como cabeza de este gremio tan grande. Las sociedades deberán llevar la contabilidad de conformidad con las normas que establezca su respectivo organismo de control. Mira qué respetuosa esta ley. Si yo soy una controlada por la super de compañías, mi organismo de control es la super, entonces es quien ella va a definir qué debo llevar de contabilidad. ¿Estamos correctos en esa interpretación, Antonio? Sí, desde luego. La super de compañías obliga a todos sus controlados a aplicar NIF full o NIF para pymes. Y aquí es lo que está respetando el reglamento. Pero ¿qué pasaba en el caso de las otras sociedades? Porque tú sabes que hay sociedades que no están bajo el control de la super de compañías. ¿Qué pasaba con estas sociedades? Y aquí viene, te voy a leer lo que dice el reglamento y tú me vas a ayudar a que toda la gente que nos está viendo en nuestro querido programa a través de este prestigioso canal y redes sociales, entender. En caso de no existir un organismo de control, se deberá llevar la contabilidad bajo las normas internacionales de información financiera pymes. Gracias, porque esto nos estaba causando, yo tenía múltiples preguntas. Cristina, yo soy una sociedad civil, no estoy controlada por la super, ¿qué norma contable debo llevar? Y hoy el fisco me está diciendo esto. Cuéntanos, por favor. Sí, yo creo que para mí, al no existir las normas ecuatorianas de contabilidad, el momento que estas fueron eliminadas, entonces automáticamente yo tenía que seleccionar una norma para preparar mis estados financieros. Yo creo que viene a aclarar
lo que ya estaba pasando en alguna medida. Yo, si era una sociedad civil, una sociedad de hecho, una fundación, una persona natural obligada a llevar contabilidad por el monto de ingresos que tengo, entonces tenía que escoger igual una norma contable. Y esa norma no podían ser las normas ecuatorianas de contabilidad porque fueron eliminadas. Tácitamente eliminadas. Por el organismo de control que en algún momento las emitió. Ante ese caso yo tenía que escoger una norma. Entonces, en el Ecuador solo existen 3 normas que uno puede seleccionar. NIP, la norma que ha emitido la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para sus controladas y la norma que ha emitido la Superintendencia de Bancos para sus controladas. Entonces, entre esas 3 opciones. Yo creo que hoy esta aclaración es fundamental. Uno, porque desde el punto de vista de control para el fisco le va a ser mucho más sencillo controlar a todos los obligados a llevar contabilidad. Y por otro lado, a los obligados a llevar contabilidad que no venían aplicando NIP de forma razonable, les va a también obligar a hacer una contabilidad mucho más técnica, hacer una contabilidad que se base mucho más en la esencia económica, porque lo que hacen estas normas es eso justamente, reflejar la esencia y realidad económica que tienen las transacciones. Entonces va a existir, yo digo, un doble beneficio. Para los que preparan contabilidad van a tener las reglas mucho más claras y para los que controlan, el control se les va a facilitar significativamente. Y aquí te hago una pregunta. A veces a mí me dicen, Cristina, pongámonos en los zapatos de cada quien. Si me pongo en el zapato del contador y al escucharte a ti, esto le va a hacer que el contador se tecnifique, que el contador se capacite, que el contador tome ese reto de seguir, porque ya lo ha tomado, hablando un lenguaje técnico, que sepa que es un deterioro, que sepa con claridad que es un instrumento financiero, que sepa con claridad que es activo, que es gasto y que tenga una contabilidad que él se sienta seguro porque es responsable solidario. Ahora, desde el punto de vista del empresario, que no sientan que el tener una contabilidad en norma contable, y que es la PYMES, porque es la norma correcta, que no sientan que es una contabilidad que les va a quitar productividad o que les va a poner procesos complicados, engorrosos, no, sino que sientan que esta es una herramienta para que ellos tomen hoy mejor que nunca ante lo que estamos viviendo correctas decisiones. Dime si estos 2 enfoques estoy bien desde el punto de vista, ya no como gremio porque ya no lo soy, sino desde el punto de vista de empresario, desde el punto de vista de saber si lo que yo estoy diciendo tiene un asidero lógico y jurídico. Totalmente. Desde el punto de vista del empresario, el tener una contabilidad transparente que refleje la realidad de la operación y del negocio va a ser mucho mejor, porque le va a permitir tomar decisiones de forma adecuada y oportuna. Claro, para poder hacer eso necesitamos la otra arista que tú mencionas, que los contadores, los preparadores de la información financiera conozcan la norma, estén capacitados. Y yo creo que la capacitación viene en 2 vías. Primero, las universidades deben fortalecer sus procesos de enseñanza, deben incluir como base de todo el proceso de enseñanza a las normas internacionales de información financiera. Más aún los que tengan como carrera contabilidad, auditoría, finanzas. Totalmente. Que hoy por hoy no podemos tener pénsules que no estén dentro de lo que es el marco internacional y que ahora incluso mucho más fuerte y respaldado la importancia de tener un lenguaje contable. Comparto contigo, la academia tiene una responsabilidad vital. Sí, tienen que actualizar sus planes de carrera acordes a las necesidades del mercado. Entonces las universidades creo que deben empezar a mirar a las cámaras de comercio, a los círculos empresariales, a las firmas de auditoría para actualizar esos procesos de mejora de sus mallas académicas. Y sobre todo tienen que empezar a mirar lo que dice el organismo global, que en este caso es la Federación Internacional de Contadores, que es la IFAC, Antonio, a la cual tenemos el honor de representar. Yo realmente sé, y porque estuve mucho tiempo en el gremio, la importancia de la capacitación técnica y te felicito porque miro todo lo que se sigue haciendo en el colegio y tú lo vienes haciendo con tan acertada liderazgo. Esta responsabilidad que tenemos la academia, los gremios, las cámaras, de fortalecernos en el lenguaje contable para que hoy más que nunca nuestros estados financieros tienen que ser reales, transparentes y lo que tú dices, fortalecerle. ¿Cómo hacemos y cómo despertamos en el contador, en el sector empresarial, esa necesidad de hoy, que ya estamos de claro que el tema que te salga en una reforma, esto pues va a despertar, pues
obligatoriamente la necesidad de. Pero ¿cómo motivamos, más allá de tener esta ley y tener el marco regulatorio de la superintendencia de compañías, pero que hoy es un tema que incluso va más allá, porque te dice claramente el artículo que quienes no hayan definido con su organismo de control un lenguaje contable y no pertenezca a ese control, entonces yo soy quien voy a decir cuál es el lenguaje contable, y era lógico, si no, la autoridad de control tributario tenía ya una herramienta lista, que es la contabilidad de NIPS para pymes. ¿Cómo motivamos? Bueno, yo creo que lo que estamos haciendo en este momento, a través del canal de televisión, y lo tienen también que hacer a través de los gremios de profesionales, a través de las cámaras de empresarios, informar cuáles son las obligaciones que tienen que cumplir ahora. El empresario debe entender qué son las NIP, la importancia que tienen estas normas contables, cuál es el impacto que van a tener en sus estados financieros. Porque una vez que existe la obligatoriedad para los no obligados, entonces deben entender que tienen que primero entrar en un proceso de transición. Entonces van a tener que oficialmente adoptar la norma. Sí, y aquí viene algo interesante y dice que comparto y creo que es importante, lo que se tiene que hacer es primero hacer un entendimiento al empresario de que esto no es una camisa de fuerza, que esto no le pone trabas, que esto además es una contabilidad de NIPS para pymes, no le estamos pidiendo que aplique NIPS completas, que entendamos la importancia de tener un balance transparente para él mismo, que no sientan que esta contabilidad basada en norma contable más bien le va a permitir acceder a créditos internacionales, a créditos locales, transparentar sus estados financieros, tomar decisiones adecuadas, determinar bien sus precios en los productos, en los bienes, herramienta. Entonces, ¿cómo deberíamos venderle la idea, que eso es interesante, a este sector empresarial de que esto es una cosa bastante buena para todos? Bueno, yo creo que las cámaras, al igual que el Colegio de Contadores lo está haciendo, deben empezar con procesos de capacitación, de información, a empezarles a hablar de la norma y los posibles impactos que puede generar esta norma. Ahora, el empresario debe entender de que esta norma trae beneficios, porque esta norma se basa en un principio fundamental, que es el principio del devengado, ¿sí? Que es que todas las transacciones se registren cuando suceden en los ejercicios en los que suceden, independientemente de la forma de cobro o de pago. Ahora, desde ese punto de vista, tú como tributarista sabes mejor que no existe diferencia, sí, con lo que nos dice la norma tributaria. Espectacular. Entonces, ahí hay un empate grande. Hoy en día el empresario no entiende claramente en qué consiste ese principio del devengado, muy y eso genera muchos problemas. Pero es muy inteligente con el mensaje fundamental que estás mandando en este minuto, y quisiera que te despidas del programa y pues nos mandes un mensaje para toda la gente que nos está mirando. Sí, bueno, yo creo que todos los empresarios, todos los contadores, todos los financieros deben entrar en un proceso de entendimiento de la norma. Deben entender que el aplicar la norma más que nada trae beneficios, tanto desde el punto de vista comercial como desde el punto de vista financiero, y mejora la imagen y la presentación ante los organismos de control, sin duda alguna. Gracias. Sigan manejando la norma, sigan aprendiendo, deben entrar en un proceso de mejoramiento. Así es, de Antonio. cambio. Gracias, Antonio, por lo interesante del día de hoy, hablar y darles esta noticia. Es una noticia sumamente fresca de que el reglamento lo considera a la aplicación de normas de NIPS para pymes, para aquellas empresas que no se haya definido con su organismo de control, para aquellas sociedades, pues de que la contabilidad tiene que tener un solo lenguaje, y ese lenguaje son las NIPS. De mi parte, como siempre, agradecerles a mis queridos televidentes, a quienes nos siguen en redes sociales, y decirles que siempre estaremos con temas de actualidad para el ámbito empresarial, para el ámbito profesional, y como siempre, nos volveremos a ver en una edición más de Tributación de Hoy. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.